Bienvenidos sean a la lectura diaria de la Palabra de Dios. La lectura de hoy es Génesis capítulo 21 al capítulo 22. Comenzamos. Génesis capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y Ficol príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech, y Ficol príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Génesis capítulo 21 es el relato de la fidelidad cronometrada de Dios. Después de 25 años de espera, desde el capítulo 12 de Génesis, Dios interviene para cumplir la promesa de forma milagrosa, y luego separa lo espiritual de lo carnal. El capítulo comienza con una simple pero poderosa declaración: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Génesis 21 versículo 1. Este versículo testifica la infalibilidad de la palabra de Dios. No solo nació el hijo, sino que lo hizo en el tiempo que Dios le había dicho. El nacimiento de Isaac, que significa risa, llenó de gozo a Abraham y Sara.
El milagro de Isaac es la prueba eterna de que la promesa de Dios siempre se cumple en su tiempo perfecto, a pesar de la imposibilidad de las circunstancias humanas. Nuestra paciencia no es en vano. A medida que Isaac crecía, el conflicto que nació de la impaciencia, Ismael, se manifestó. Ismael, el hijo de la carne, se burlaba de Isaac, el hijo de la promesa. Sara, perspicaz, exigió la expulsión de Agar y su hijo, y Dios le dijo a Abraham que la escuchará, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21 versículo 12. Aunque Ismael fue excluido de la línea del pacto, ¿no fue excluido de la misericordia de Dios? Dios escucha el llanto del muchacho en el desierto, le abre los ojos a Agar para que vea una fuente de agua y reafirma su promesa de hacer de él una gran nación. Esto demuestra que Dios, incluso en sus juicios y separaciones, actúa con compasión. El castigo de las decisiones humanas, la expulsión, no anula la bendición general de la gracia de Dios hacia todos. El capítulo concluye con Abraham haciendo un pacto de paz con Abimelech y plantando un árbol tamarisco en Beerseba, el pozo del juramento. Invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. En Génesis 21 versículo 33. Esta invocación, en medio de las transacciones terrenales, subraya que la fe de Abraham reposaba en la naturaleza eterna y constante de Dios, quien cumple sus pactos y es inmutable. El capítulo 21 de Génesis nos invita al gozo del cumplimiento de las promesas de Dios, recordándonos que nuestra herencia está enteramente basada en la gracia de Dios, Isaac, y no en nuestros propios esfuerzos. Debemos asegurarnos de que el Hijo de la carne no se burle de la fe en nuestros corazones. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y su daga, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó su daga para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachr tu hermano. Su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram. Kesed. Aso. Pildas.
Jidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Génesis capítulo 22, a menudo llamado el atadura de Isaac, Aquea, es la cumbre de la obediencia de Abraham, donde su fe se perfecciona y las promesas de Dios se reconfirman mediante juramento. Dios probó a Abraham, en Génesis 22 versículo 1, con la demanda más dolorosa concebible, sacrificar a Isaac, el hijo milagroso y el portador de la promesa. La obediencia de Abraham fue inmediata, se levantó, muy de mañana. Esto nos enseña que la fe genuina no se basa en el sentimiento o la lógica, sino en la confianza absoluta en el carácter de Dios, incluso cuando su mandato parece contradecir su promesa. Abraham entendió, como se explica en Hebreos capítulo 11 versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir, enfatizando que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos si era necesario. En el camino, ante la pregunta inocente de Isaac, ¿dónde está el cordero?, Abraham pronuncia una profecía de fe: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En Génesis 22 versículo 8. Este acto de fe no es solo una creencia en el futuro, sino un testimonio de la propia experiencia de Abraham. El clímax llega cuando en lugar de Isaac, Dios provee un carnero. Abraham llama al lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh, que significa, en el monte de Jehová será provisto. Este lugar, el monte Moriah, más tarde el sitio del templo y cercano al Calvario, se convierte en el lugar de la provisión divina. Todo el evento es un anticipo de Cristo. El Padre, Dios Padre entregando a su Hijo único, a quien amas. El Hijo, Isaac lleva la leña sobre sus hombros, prefigurando a Jesús cargando la cruz. El sacrificio, el Cordero fue provisto y sacrificado en lugar del Hijo amado. Debido a que Abraham no rehusó lo más preciado, Dios no solo repite la bendición de la descendencia, sino que la sella con un juramento, en Génesis 22 del versículo 16 al 18, por mí mismo he jurado, dice Jehová. La obediencia total de Abraham fue la condición para que Dios reconfirmara la promesa, asegurando que, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El capítulo 22 de Génesis nos confronta: la verdadera fe está dispuesta a entregar a Dios aquello que más se atesora. Nuestra obediencia completa nos lleva al lugar donde experimentamos a Jehová proveerá, y vemos el plan eterno de Dios en acción. El Cordero de Dios ya ha sido provisto para nuestro holocausto. Amados míos, hemos concluido la lectura del día de hoy. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y acompañarnos en la oración final. De acuerdo con lo escrito en Mateos capítulo 6, versículo 9 al 13. Oremos. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Dios nuestro, en este momento te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios, reconocemos tu grandeza y gracia. Señor nuestro, bríndanos paciencia y fe para esperar tus bendiciones, así como Abraham y Sara tuvieron, que fueron testigos de que tus tiempos son perfectos y que no hay imposibles para ti. Dios, alimenta nuestra alma con tu espíritu, para que tengamos la confianza y convicción que Abraham tuvo para entregarte a su único hijo en holocausto. Dios nuestro, permítenos seguir escudriñando tu palabra día con día, con la mirada puesta en ti, y hacer hoy y siempre tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Te agradecemos que te hayas quedado a escuchar la palabra de nuestro Dios. Te invitamos a mostrarnos tu apoyo regalándonos tu me gusta, suscribiéndote y compartiendo este video para que más personas reciban la palabra de Dios. Y que todos nuestros hermanos en la fe reciban el pan nuestro de cada día.